Bueno, bien, tenemos un invitado aquí en el piso. ¿Sí? Está el señor Julio Quintana, que es precandidato a diputado nacional por Salta de Política Obrera. Buenas tardes, ¿cómo le va Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, consultarle, está haciendo un recorrido por la provincia y el departamento San Martín, precisamente. Cuéntenos. Sí, efectivamente, bueno, acabamos de llegar anoche aquí al departamento, un departamento indiscutiblemente de lucha. Justamente estuve demorado y solidarizándome desde ya con el corte de los vecinos de Mosconi por el tema del agua, junto con la docencia que estaban ayer. ¿Pudo pasar por allí? Esperamos los vecinos? Esperamos lo que tuvimos que esperar. Sí, ahí justo no, porque ya se habilitó el paso, pero esperamos ahí lo que tuvimos que esperar. Somos conscientes de que las luchas a veces tienen ese tipo de situaciones, así que las respetamos mucho. Después también ayer, esta mañana, cuando venía desde Aguaray, que estuvimos también en Aguaray, los cortes de los compañeros docentes, desde ya repudiando la represión que sufrieron ayer, solidarizándonos con su reclamo, exigiéndole al gobierno que satisfaga su pliego y los reciba, que es un reclamo absolutamente legítimo que tienen. Y hace rato, cuando teníamos la conferencia de prensa, estaban los trabajadores municipales reclamando por aumento salarial en Tartagal. Es decir, que tenemos un municipio absolutamente movilizado por diferentes reclamos, más los que históricamente existen, que reflejan un cuadro de situación social que no es patrimonio solamente del departamento, sino más en general, que es un cuadro de pobreza, desocupación, de miseria que se ha agravado. Y esto es muy importante para nosotros señalarlo, porque las luchas que estamos viendo reflejan también una disposición de los trabajadores contra ese cuadro. Los gobiernos de turno no dan respuesta, como el gobierno de Sáenz no quiere dar respuesta ahora al reclamo de la docencia, y nosotros, antes que candidatos, somos compañeros del Partido Obrero, ahora como política obrera que nos presentamos, y consideramos que el problema es apoyar a fondo estas luchas, bregar por sus victorias, y de ese modo garantizar otro cuadro de situación y de vida para la clase trabajadora, y la campaña nuestra está subordinada a este objetivo. Julio, ¿usted de dónde es? Yo soy de Salta Capital. Mira, en este momento estoy haciendo changas de electricista, trabajo en construcción, etcétera, y bueno, trabajo de todo como muchos trabajadores. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál es el pensamiento de que tiene con respecto a toda esta situación que está viviendo acá el departamento de San Martín y la provincia en sí? Me planteaba el tema de la docencia, que sabemos que inclusive está Maril Álvarez aquí, sabemos que hace bastante ya viene con esta lucha. Mira, creo que el país está conmovido, al igual que el mundo, por supuesto, por esta pandemia de COVID, que en el departamento se la ha sufrido de manera particular, porque el vaciamiento de los hospitales, en particular el hospital de cabecera, el Juan Domingo Perón, es absoluto. Al punto tal de que aún están estableciéndose estos mecanismos de semáforo epidemiológico de los que habla el gobierno, no habiendo casos que pongan en alerta roja al departamento. De todos modos el hospital estaba colapsado, lo dijo su propio gerente, etcétera. Y entonces acá se ha suscitado una situación que mezcla no solamente lo que para nosotros es una gestión de la pandemia que no ha privilegiado la defensa de los trabajadores, de los vecinos, sino que por el contrario ha privilegiado lo de los grandes grupos económicos, y por el otro lado un cuadro de pobreza social que se ha agudizado. Entonces, las luchas que hoy en día, insisto con esto, se están procesando, reflejan una disposición del pueblo a enfrentar todo esto. Y esto es muy importante porque el próximo periodo va a ser necesariamente de más luchas, porque vienen más agravios. Una cosa que denunciamos en nuestra campaña electoral es que el próximo Congreso está conminado por el Fondo Monetario Internacional, y ya lo aceptó el gobierno de Alberto Fernández, a que se trate allí y se vote el acuerdo que se llegue con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que ya no va a ser el acuerdo del gobierno, sino del conjunto de los partidos. Lógicamente nosotros, si llegamos al Congreso, no solamente vamos a rechazar, sino que vamos a llamar a toda esta lucha que ya se está desarrollando a enfrentar también ese acuerdo, porque va a implicar una mayor política de ajuste contra los trabajadores. Y lógicamente eso hay que evitarlo a través de la movilización y la organización, como hoy en día ya lo plantea varios sectores del pueblo trabajador, en particular en Salta, la docencia. Bien, candidato, quería preguntarle, ¿no?, y consultar un poquito más sobre el departamento de San Martín, las necesidades que vemos que están en este momento en la ruta, porque así como los docentes también están en la ruta, también están ahora vecinos que están manifestando el tema de problemática de agua, problemática de energía, y qué puede hacer usted cuando llegue a lo que es la Cámara, si llega a la Cámara de Diputados Nacional.
Mira, nosotros insistimos, siempre el enfoque del Partido Obrero, que ahora nos presentamos como político obrero, ha sido impulsar todo el desarrollo de las luchas obreras y populares. Pero en el caso de los servicios públicos, acá hay que plantear necesariamente la apertura de los libros contables, y en el caso de DESA, por ejemplo, su estatización bajo control de los trabajadores, y en el caso de Aguas de Salta, también su administración bajo control obrero, el financiamiento necesario que tiene que tener por parte del Estado para la realización de las obras de fondo que se deben realizar, y en ese sentido que deje de funcionar con un criterio empresarial, que es lo que nosotros siempre hemos criticado a esta empresa una vez que se le estatizó. Ahora, ese en relación al problema de los servicios, pero acá hay un problema más de fondo en el departamento. Como ustedes saben, San Martín es una cuenca hidrocarburífera, tiene grandes extensiones de tierras que deberían estar al servicio de una mejora de la vida de la población, pero por ejemplo, bajo la soja, hoy en día, y la actividad maderera, lo que se ha producido es una gran explotación que no redunda en un beneficio de la población cuando ese tipo de producciones ganan en dólares, sobre todo la soja. Los grupos petroleros que se han quedado después de la privatización con las cuencas hidrocarburíferas de la zona no la explotan. No la explotan en función de sus propias especulaciones en relación al precio internacional del petróleo. Entonces, nosotros insistimos en el reclamo histórico del pueblo de San Martín de que hay que garantizar una reestatización sin pago y bajo control de los trabajadores de los hidrocarburos. Y por el lado de la tierra planteamos que es necesario un gran congreso de trabajadores campesinos, criollos, originarios, que plantee la necesidad del control del uso del suelo por parte de la población. Hace rato otro periodista me decía, che, mirá, están dando de comer a chicos huichí en el departamento de Rivadavia soja transgénica. Es un agravio, pero es un agravio aún mayor cuando hoy en día en Argentina se produce alimento para 300 millones de personas. Somos un país productor de carne. Entonces, ese cuadro es inadmisible y siempre va a ser así mientras los trabajadores no tengamos el control de los resortes productivos, que es lo que reclamamos e impulsamos desde el Partido Obrero y que solamente un gobierno de trabajadores lo podría garantizar desde nuestro punto de vista. Bueno, candidato, la verdad que 30 años ya pidiendo este reclamo, no hay soluciones por parte de ningún político que ha pasado también y la gente se cansó. ¿Cuánto tendríamos que esperar también para poder llegar a tener una solución así como usted lo plantea? No hay que esperar más. Hay que organizarse, hay que deliberar, hay que organizar al pueblo por este reclamo e imponerlo a través de la lucha. Insisto, como heroicamente está haciendo cátedra la docencia, porque vos fijate, la huelga docente se dio en medio de una elección. Entonces, mientras todo el mundo te decía, mirá, si vos tenés algún problema, dejá de reclamar, dejá de luchar, vení, votá bien para ver quién te lo resuelve, los docentes dijeron, eso nos lo dijeron toda la vida. Nosotros nos organizamos en nuestra propia asamblea, con nuestros propios delegados, revocables, etcétera, establecemos nuestro pliego y en función de la lucha que desarrollamos vamos a arrancar lo que consideramos necesario. Entonces, este es el camino que tenemos que seguir en nuestra campaña electoral, insisto, no coloque el eje en lo que podamos conseguir nosotros como representantes del pueblo, sino que coloque el eje en la necesidad de esta organización para que nosotros seamos artífices de esa lucha junto con la población, contra un régimen que no da salida. Vimos que hicieron mucho énfasis también en lo que es el parte del sector salud. ¿Qué nos puede decir? Mira, acá, sobre todo en la provincia, hay que acabar con el sistema de gerenciamiento y autogestión, que es un sistema que ha llevado a la ruina del sistema de salud de la provincia. En el caso, por ejemplo, del departamento San Martín y Orán, existe el gerenciamiento, pero todavía no la autogestión. Pero el ministro Esteban ya ha declarado que en nombre del colapso hospitalario debería avanzarse en la autogestión. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los vecinos van a tener que pagar aranceles, sobre todo una atención que hoy en día no pueden recibir, porque no hay oxígeno, no hay insumos, no hay personal, etcétera, y ahora tendría que venir de su propio bolsillo, justo en los departamentos más golpeados de la provincia. Entonces, es un contrasentido, desde ya repudiamos esto y planteamos la necesidad de acabar con este sistema de gerenciamiento de autogestión, triplicar el presupuesto, garantizar los salarios que corresponden para los trabajadores, acabar con la precarización y garantizar todos los insumos bajo un control de los trabajadores del sistema de salud. Bueno, candidato, ¿está usted presto también a trabajar con otros partidos, con otros diputados también? Si llegase. Mira, no es un problema de voluntades, sino de que hoy en día todos los otros partidos han demostrado un antagonismo con la agenda que estoy exponiendo y son los responsables del cuadro de situación social que tenemos. Entonces nosotros no es que queramos o no trabajar con ellos, es imposible.
es imposible, y por eso nosotros, entendiendo esa situación, decimos, entonces, ¿cómo hacemos prosperar las reivindicaciones? Porque si ya no podés acordar con ellos para hacer aprobar una ley, ¿cómo hacemos entonces? Llamamos a la población a imponer sus intereses a través de la movilización, y de este modo vamos a conseguir la mayoría que hoy en día no tenemos, ni podemos conseguir a través de acuerdo con estos bloques. O sea, está diciendo que tienen que manifestarse, por ejemplo, llegar a un corte de ruta otra vez para poder lograr esto. Absolutamente. Absolutamente, porque... No se puede hacer por la parte legislativa. No, nosotros, imagínate, mira, yo fui diputado provincial, te cuento. Ah, bien. Fui diputado provincial, fui concejal por la ciudad de Salta, fui parte de los famosos cuatro diputados del Partido Obrero, es decir, cuando tuvimos nuestra mejor elección y derrotamos al peronismo. Tuvimos 9 concejales en Capital, con otros compañeros. Nosotros hicimos aprobar ley por unanimidad, por ejemplo, y en el Consejo Deliberante ordenanza por unanimidad. Después vino Isa, que era el intendente en ese momento, el ex vicegobernador, y las vetaba. Cuando queríamos insistir, adivina qué pasaba. La unanimidad que teníamos se había retirado porque habían bajado el dedo del Ejecutivo Municipal, por ejemplo, para que no avance. Lo que podíamos hacer aprobar en la legislatura se moría en el Senado. Entonces, nosotros, como Partido Obrero, le decimos a la población que es necesario organizarse, determinar las medidas de fuerza, si es necesario cortar rutas, etcétera. Pero es ilegal cortar rutas. Mira, más ilegal es tener a la población en la situación en que se encuentra. Porque ahora los docentes, por ejemplo, en represión estamos hablando de docentes que están siendo golpeados, están golpeando a los docentes, personas grandes inclusive también, y fomentar a que vayan a la ruta, a hacer algo legal. Y hay que repudiar la represión del gobierno, y vos sabés que acá en Salta, y jueces federales han fallado infinidad de veces en favor de los cortes de ruta, así que lo de ilegal es relativo. Entonces, yo quiero mostrar esto, no porque queramos llevar a la población a un marco de legalidad. El gobierno actúa en la ilegalidad, en la ilegitimidad y antagónicamente a los intereses del pueblo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Si un diputado del Partido Obrero, ahora política obrera, no defiende a los trabajadores y a las expresiones genuinas de su lucha, aunque después venga el Estado y diga eso no corresponde, esto, lo otro, no puede ser del Partido Obrero. Esto nosotros lo dejamos muy claro porque el problema es que en nombre de respetar la ley, respetar las leyes, respetar la institucionalidad, hoy al día la docencia en masa, con manifestaciones de 15.000 personas, una huelga del 80% le dicen que es ilegítima porque no es institucional. Y justamente la docencia se ha autoconvocado porque su representación institucional, los gremios, no la representa. Ya hay un problema también con los gremios ahora. Totalmente, pero es histórico. Imagínate, la autoconvocatoria nació en el 2005, 2004. Y compañeros me contaban el otro día, no, nació mucho más antes acá en el departamento San Martín, con grandes huelgas autoconvocadas también en ese momento. Entonces lo que te quiero mostrar es que la sociedad, los trabajadores, en nombre de una institucionalidad y un plexo legal que hoy en día claramente no ha servido para los trabajadores, para el interés popular, etcétera, no pueden ceñirse a eso. Por el contrario, ¿quién hacen las leyes? Los hombres. ¿Quién establecen las instituciones? Los hombres, la sociedad. Entonces, discutamos qué régimen político, qué leyes, qué gobierno necesitamos. Por eso nosotros luchamos por un gobierno de trabajadores, que sería un gobierno efectivamente democrático, no como esta ley, esta institución, que hoy en día responde a los intereses de las clases dominantes y que son los responsables del cuadro social que tenemos. Bien. Bueno, ya por último, el mensaje para la gente. Miren, muy sencillamente, hoy en día consideramos desde el Partido Obrero que tenemos que ir a un gran proceso de deliberación sobre los grandes desafíos que tenemos. En medio de una pandemia, tenemos un sistema de salud quebrado. En medio de un cuadro social desesperante, no se garantiza, por ejemplo, el trabajo genuino, sino el pago de una deuda absolutamente usuraria que se lleva los recursos del país. Y por lo tanto, esta organización a la cual yo estoy llamando, que ya de hecho los trabajadores lo hacen no necesitan que el Partido Obrero lo venga a plantear, hay que profundizarla, pero también hay que discutir qué salida política. Y el Partido Obrero, política obrera, planteamos la necesidad de un gobierno de trabajadores y consideramos que hay que golpear en esta elección también en esa línea con un gran voto a nuestras candidaturas, por supuesto. Bien. Muchísimas gracias, ¿no? ¿Qué número de lista tienen? Porque es el viejo número del Partido Obrero, ajá, 189, sí. Aunque ahora nos llamemos Política Obrera. Política Obrera es el partido ahora de ellos y bueno, esperamos que pueda venir nuevamente al especial de elecciones también, que podamos tener más tiempo para poder debatir sobre esto, la verdad que es muy interesante poder comentar y a la gente sobre todas las cosas informar. Vamos a hacer un esfuerzo y le agradezco de ya toda la disposición.
Muchas Bueno, gracias. un gusto. Bueno, Vamos mensajes, ¿no? ¿A la pausa o mensajes? Dígame usted. No sé, vamos a una pequeña pausa, Bien. Cristian, ya volvemos.